Buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz madrugada. No importa la hora en la que decidas ver este video, te doy la cordial bienvenida a otro nuevo contenido de la Palabra Abierta. Félix Monegro, como siempre, agradecidísimo de que formes parte de esta plataforma y seas un seguidor o seguidora de nuestro canal. Y a ti que todavía no estás suscrito o suscrita, pues te invito a que lo puedas hacer en este mismo momento, activando la campanita de notificaciones para que de esta manera este contenido llegue a más vidas. Muy bien, en esta ocasión quiero responder otra de las preguntas enviadas por nuestros suscriptores. Y esta vez, la hermana Fredeslinda Pimentel desde Panamá pregunta lo siguiente: ¿es lo mismo impío que pecador? ¿Existe alguna diferencia entre estos dos términos, bíblicamente hablando? Muy bien, yo quiero responder esta pregunta a la luz de un pasaje de la Escritura, específicamente del Nuevo Testamento, donde se utilizan ambos términos. Eso es lo primero que haremos, ir al pasaje donde la palabra impío y la palabra pecador se mencionan juntas para luego entonces determinar si es lo mismo o no impío que pecador. Primera de Pedro capítulo 4, palabra abierta. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Noten las dos palabras, el impío y el pecador. Ahora, si nosotros notamos el contexto en el versículo 17, nos daremos cuenta que el apóstol Pedro, que es quien está hablando aquí, dice lo siguiente, versículo 17, es decir, un verso antes del que ya leímos, donde dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En el verso 17, el verso anterior a este, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y entonces el verso 18 dice, repito, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ok, ¿qué es lo que está diciendo Pedro en este pasaje? Bueno, él está diciendo que si Dios trata tan seriamente con el pecado de sus hijos y con el pecado de la iglesia en sentido general, y si el Señor no toma a la ligera el estado en que estamos, sino que utiliza incluso la prueba para seguir purificándonos como creyentes, si esto es así, pregunta, ¿cómo será el fin de aquellos que mueran en rebeldía sin haber procurado el perdón y la reconciliación con Dios? Esa es la pregunta. Noten otra vez, Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La idea que Pedro quiere dejar en la mente de sus lectores es que si bien los cristianos tenemos que enfrentar persecuciones aquí, por el hecho de ser cristianos, ese sufrimiento ni siquiera se puede comparar con el de aquellos que permanezcan en rebeldía contra Dios y habiendo despreciado su bondad y su misericordia. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Noten, el impío y el pecador. Las dificultades por las que atravesamos los creyentes, los cristianos en este mundo caído, no son comparables con el sufrimiento
que van a experimentar los impíos y pecadores si mueren en sus pecados. Por eso dice Pedro, y si esto es así con el justo, que atraviesa por sufrimientos en este mundo caído y pecador, por el hecho de ser cristiano, si el justo, el que sigue a Dios, el que hace justicia, con dificultad se salva, ¿en dónde? Pregunta Pedro. ¿Qué será del impío y el pecador? O sea, la misma nomenclatura que utiliza Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 para tratar con el mismo tema. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 1:18. El discurso de Pablo acerca de la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, son impíos, son pecadores. Son impíos, son injustos. Y es interesante que la palabra impiedad contempla al pecador en relación con la persona de Dios. ¿Quién es el impío? Bueno, el profano que pisotea lo sagrado, aquel que se atreve a dar las espaldas a Dios, a su creador, a aquel que lo sostiene con vida hasta el día de hoy, aquel que se atreve inclusive a vivir como si Dios no existiera, ese es el impío. Pero esa impiedad produce injusticia, dice Pablo aquí en Romanos 1, es decir, pecados particulares que pisotean la ley moral de Dios. La pregunta es, ¿qué puede esperarse o esperarle a un hombre, a una mujer que se atreva a desafiar a su Creador, al Todopoderoso, que ha dado evidencias muy claras de su existencia a través de su creación? Como dice Pablo aquí mismo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, ellos no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué les espera cuando llegue el día del juicio y tengan que dar cuentas por haber rechazado al Salvador que murió por pecadores en una cruz? Así que son impíos y son pecadores. Claro, a mucha gente le parece dura la doctrina del infierno. Bueno, que no nos parezca dura. Eso es lo que merece un hombre impío e injusto que desafía a Dios y rechaza su palabra. Y yo sé que mi respuesta a esta pregunta es bastante fuerte hoy. De manera que lo que tanto Pedro como Pablo están diciendo en estos pasajes que hemos leído hoy es que Dios no es indiferente al insulto de sus criaturas. Dios no es indiferente al insulto de sus criaturas. Dios no lo es. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Noten, el impío y el pecador. Es pecador porque es impío. Es impío porque peca, es pecador. Así que resumiendo entonces mi respuesta a nuestra hermana Fredeslinda, que nos hizo esta pregunta, resumiendo, la Biblia se refiere a los impíos como aquellos que están separados de Dios. La impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Ser impío es ser pecador, actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener una irreverente indiferencia hacia Él. Ahora, mi amigo que estás mirando este contenido, si aún tú no eres cristiano, no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no tienes por qué permanecer en esa condición, bajo la ira de Dios. Aunque ciertamente la Biblia nos dice en el Salmo 7:11 que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío. Todos los días la ira de Dios descansa sobre el impío.
Aunque ciertamente la Biblia nos enseña eso, también nos dice en Romanos capítulo 5 que Jesucristo a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos, es decir, por gente pecadora como usted y como yo. De manera que yo quisiera invitarte a venir a Cristo hoy clamando por misericordia, porque su palabra dice que Él nunca rechaza a nadie que venga a Él en arrepentimiento y fe, buscando el perdón de sus pecados. Mi consejo, mi llamado, concluyendo este video, es que vengas a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo, pero hazlo hoy antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabes lo que dice en Proverbios? El libro de Proverbios nos dice que ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y de ahí es de donde Pedro extrae su mención en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, donde dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Recuerda darle like a este contenido y déjanos por favor tu opinión aquí debajo en la caja de notificaciones o comentarios. Hasta un próximo video de La Palabra Abierta.